bienvenidos. Mi nombre es Jimena Calvo, yo soy médico asesor en salud femenina para el clúster LATAM de Organon y tengo el gusto de presentarles a la doctora Diana Henao. La doctora Henao es especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, es sexóloga clínica y educadora sexual de INSEX. A su vez es investigadora en salud sexual y reproductiva y es profesora asistente de pre y posgrado de la Universidad Libre de Cali. También la doctora es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Ahora, con gusto, los dejo con la doctora Diana Henao. Hoy vamos a hablar de cómo elegir los anticonceptivos en una paciente que tenga un alto riesgo cardiovascular. Importante manifestar que todo lo que vamos a hablar en este video está respetando los derechos y la autoridad del autor y que recibe unos honorarios por esta conferencia. Cuando nosotros tenemos pacientes con alto riesgo cardiovascular, es importante resaltar que primero que todo van a tener mayor complicación cuando utilizamos estrógenos, por ejemplo. También son pacientes que generalmente no van mucho al médico para pedir consejería en anticoncepción precisamente porque están más concentradas en solucionar sus problemas cardiovasculares, entonces tienen un riesgo altísimo de embarazos no planeados y además si se embarazan y este embarazo no estaba planeado, tienen un riesgo de complicaciones perinatales. Entonces la importancia de hablar de este tema y de saber cómo enfocamos a nuestras pacientes con riesgo cardiovascular alto radica en la posibilidad de hacer una elección correcta para evitar precisamente esas complicaciones. Además, estas pacientes tienen mayor riesgo de infarto de miocardio y si pensamos en población mayor de 40 años, que sabemos que los niveles de estrógenos van a disminuir y que, por ejemplo, la protección que estos estrógenos naturales nos da disminuyen, vamos a tener mayor riesgo de algunas complicaciones cardiovasculares por encima de esta edad. Entonces, cuando vamos a enfocar a nuestras pacientes, por supuesto, tenemos que pensar qué queremos como médicos y cuáles son nuestras características específicas desde el punto de vista de la elección, pero también los deseos de la paciente, porque podemos tener de repente métodos que nos pueden parecer médicamente maravillosos, pero que la usuaria no los va a utilizar. O al contrario, métodos que la paciente quiera, pero que definitivamente le puedan hacer daño. Entonces, en nuestras manos es importante tener en cuenta estas características para poder orientar a las pacientes. ¿Cuál es nuestro mapa de ruta? Nuestro mapa de ruta, y yo siempre digo, es un traje a la medida, escoger a nuestras usuarias y establecer exactamente cuáles son esas características que tienen dependiendo de su edad, sus comorbilidades, los deseos y poder seleccionar la alternativa más adecuada. Y esa carta de ruta entonces nos los da todos estos documentos que les estoy poniendo en esta slide, donde vemos cómo claramente, dependiendo de quién sea, vamos a elegir. Y cómo entender esas tablas, que es a lo que le llamamos los criterios de elegibilidad. Por un lado, entonces vamos a tener la afectación que tiene nuestra paciente, por ejemplo, en el caso de riesgo cardiovascular, digamos que tuviera un accidente cerebrovascular y dentro de eso hay unas subcategorías. Entonces, ¿qué nos dicen los criterios de elegibilidad? Son categoría 1 cuando la paciente los puede utilizar con toda la tranquilidad del caso, es muchísimo superior el beneficio que el riesgo. Criterio 2, cuando hay algo de riesgo, pero los beneficios superan las complicaciones y definitivamente 3 y 4 pues no estaría indicado utilizarlo. Ya los criterios de elegibilidad no nos hablan de contraindicaciones, sino de cuando un método o otro método puede estar indicado o no indicado. Entonces es importantísimo finalmente en ese proceso de elección y de buena consejería que hacemos con estas pacientes, tener la información completa de nuestra usuaria, por supuesto lo que ella desea y toda la información desde el punto de vista científico para tomar una decisión concertada. Hagamos un pequeño ejercicio. Es una paciente de 32 años que nos va a llegar al consultorio todos los días, en unión libre, sin hijos, y ella asiste porque quiere un consejo en métodos anticoncepción. Hace mucho tiempo que no está tomando métodos anticonceptivos porque como es hipertensa, tiene mucho miedo de tener efectos adversos en su salud y tiene miedo de que en un momento determinado se embarace y se pueda complicar. Tiene entonces, como les contaba, una hipertensión desde hace 3 años, es una exfumadora hace 5 años y tiene estos valores de triglicéridos y de HDL que les pongo en la diapositiva.
En su examen físico vemos cómo la cifra no está muy bien controlada, tiene un sobrepeso, tiene tejido adiposo en su pared abdominal, es sedentaria, aunque duerme bien, y tiene un consumo alto de harinas. Entonces, ante una paciente de estas características, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cuál sería la mejor alternativa de acuerdo a la evidencia y cómo enfocar a una paciente con estas características? Lo primero es identificar cuáles son los riesgos de nuestra paciente. Por un lado, tiene un riesgo metabólico y cardiovascular, dado por la hipertensión, porque es exfumadora, por la obesidad, por el sedentarismo, por la dislipidemia. Y también tiene unos estilos de vida no saludables. Acordémonos que es muy importante tener en cuenta que la anticoncepción es un estilo de vida y así se lo tenemos que vender a nuestros pacientes. Si logramos que ella entienda que la anticoncepción hace parte de dormir bien, de comer bien, de alguna manera hacer ejercicio, será algo que ella utilice toda su vida y no simplemente un mecanismo puntual para protegerse de un embarazo. Entonces aquí vemos que también podemos modificar cosas en su estilo de vida. ¿Qué es importante resaltar? Que vamos a tener un rol muy importante y protagónico de los estrógenos y de los progestágenos en el riesgo cardiovascular. En esta publicación, en este cuadro que les traigo el día de hoy, vemos cómo los estrógenos son los que realmente van a tener mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Vamos a ver que producen daño oxidativo. Estamos hablando de los estrógenos externos, por supuesto. Van a aumentar los factores de coagulación y es por esto que vemos que muchas veces las pacientes se nos pueden complicar cuando no las establecemos bien. Por ejemplo, una paciente que tenga un lupus y que en un momento determinado tenga problemas de coagulación, pues ponerle estrógenos podría ser una desgracia para ella. Además, podemos tener complicaciones como prolongación del QT, adicional de todo lo que les estoy poniendo allí. Cuando vemos el lado de las progestinas, aunque también podrían haber algunos efectos en la salud cardiovascular de nuestras usuarias, es menos frecuente que se presenten y realmente las investigaciones actuales nos están hablando más del rol absolutamente protagónico que va a tener en la arteriosclerosis, en la formación de trombos, en la contractilidad del endotelio o de los vasos sanguíneos y precisamente en las arritmias cardíacas de la dosis de los estrógenos. Entonces, ¿qué tendríamos que mirar en nuestra paciente y qué tendríamos que ver en esta paciente? Primero que todo, los criterios de elegibilidad nos van a mostrar cómo una paciente con múltiples factores de riesgo, edad avanzada, no es el caso de ella, pero sí es fumadora, sí es hipertensa y sí tiene un perfil lipídico adecuado. Entonces nos vamos a la tabla y vemos como definitivamente todo lo que tenga estrógenos, que sería esta casilla de acá, sería 3 y 4, o sea, no estarían indicados. De la misma manera, la medroxiprogesterona no estaría indicada porque las diferentes publicaciones nos están mostrando que aumenta el riesgo cardiovascular y que puede aumentar la hipercoagulabilidad en nuestras pacientes, así que riesgo cardiovascular en nuestras pacientes las dejamos específicamente o con método como el DIU de cobre o con estrategias que sean solamente de progestágenos, como pueden ser los implantes, como puede ser el SIU con levonorgestrel o como podrían ser las píldoras de solamente progestágenos. ¿Qué pasa cuando tenemos como factor importante el que fume y que sea obesa y que de pronto no sea hipertensa? Definitivamente el fumar es un factor de riesgo importantísimo para el daño endotelial. Sabemos que cada que se fuma cigarrillo vamos a tener un daño en las paredes arteriales y eso se ha asociado con el uso de anticonceptivos combinados, y de la misma manera la obesidad tiene un factor inflamatorio que daña la arteria y que definitivamente hace que tengamos algún grado de precaución también con los estrógenos. Entonces, en resumen, fumar y obesidad nos dicen tenga mucho cuidado, se pueden utilizar en el caso de las pacientes obesas los estrógenos, pero tenga la precaución de no darlos por mucho tiempo porque pueden haber complicaciones, sobre todo cuando hay más factores de riesgo, y en el caso de las pacientes fumadoras definitivamente no deben utilizar estrógenos porque estaríamos sumando un efecto adverso cardiovascular. Cuando ya vemos y analizamos específicamente la hipertensión arterial como patología aislada, digamos, si no tuviéramos los otros factores de riesgo, vamos a tener en cuenta que así la presión arterial esté bien controlada, miren que las guías nos dicen que definitivamente no es muy adecuado utilizar estrógenos, lo pone como categoría 3. Incluso cuando la presión arterial está no controlada, lo alcanza a poner como categoría 4. Y lo mismo cuando ya tenemos enfermedad vascular.
asociada. Entonces, si uno podría, o si uno quisiera decir cuáles son esas como pildoritas o mensajes para llevar a la casa, definitivamente los anticonceptivos combinados que tienen estrógenos y progestágenos no son la mejor alternativa para nuestras pacientes con riesgo cardiovascular alto, porque van a generar complicaciones adicionales a las que las pacientes ya tienen. Y por otro lado, que es muy importante también resaltar, y que este paper nos lo resalta de manera muy importante, vemos como las usuarias que toman anticonceptivos de solamente estrógenos o que utilizan el DIU tienen menos posibilidades de por sí y solitas de aumentar la presión arterial. Así que tenemos que trabajar en cómo no complicamos a las pacientes. La posibilidad también que estas pacientes puedan tener fallas en su método es un factor 2 a tener en consideración. Entonces ya hablamos de seguridad, y lo segundo importante es que estas pacientes no se nos embaracen en el momento que no es adecuado. Entonces el porcentaje de fallas en los anticonceptivos combinados es hasta del 8%, y es algo que no queremos encontrar en ellas, y vemos cómo los anticonceptivos combinados pues son los que más han asociado a trombosis, a arritmias cardíacas y a procesos de retención de líquidos. Entonces, definitivamente, la alternativa de solamente progestágeno se vuelve muy interesante, o las otras alternativas como barrera y quirúrgicas. Entonces, ideas para llevar a la casa para tener en cuenta: lo primero, si hay hipertensión arterial, 0 estrógenos independiente de la edad, y lo ideal es solamente progestágenos. Si son mayores de 35 años, las mujeres que tienen riesgo cardiovascular, así sean sanas en otras situaciones y solamente tengan como factor de riesgo, por ejemplo, el ser hipertensas, hay que tener mucho cuidado con las dosis mayores de 30 microgramos de estrógenos. La dislipidemia es algo que tenemos que estudiar en las pacientes con riesgo cardiovascular, porque podemos tener casos de pancreatitis cuando utilizamos estrógenos en nuestras usuarias, y de la misma manera podemos tener complicaciones y empeoramiento del riesgo cardiovascular y de la dislipidemia en nuestras pacientes. Por último, las fumadoras no deben utilizar estrógenos si son mayores de 35 años. Y un mensaje final claro y contundente a todas nuestras pacientes con riesgo cardiovascular: les tenemos que enseñar a utilizar los métodos de emergencia. ¿Por qué? Porque estas pacientes puede que se pierdan, puede que dejen de tomar el medicamento, puede que tengan una relación sexual sin protección, y ellas tienen que saber cómo actuar sin poner en riesgo su salud. ¿Qué es lo más importante entonces en este grupo de mujeres? Un anticonceptivo que sea seguro, que sea muy eficaz, y si hablamos de eficacia, claramente los estudios nos han mostrado que los LARC son la mejor alternativa, siendo los que van a producir menos embarazos no planeados, con una altísima seguridad ante el riesgo cardiovascular. Por eso las usuarias no los abandonan, los toleran muy bien, y finalmente vamos a tener una continuidad en el uso de estas usuarias de por lo menos 3 años, que nos garantiza que nuestra paciente con riesgo cardiovascular esté bien cubierta por un periodo de tiempo importante. Finalmente, la empatía, la comunicación asertiva que podamos hacer con nuestras usuarias va a ser clave en acercarnos a estas pacientes tan especiales que tienen unas necesidades muy específicas, y que va a facilitar que podamos tener una adherencia en el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que estos pequeños consejos frente a las pacientes cardiovasculares sean de su utilidad.